Me llamaron al hospital para donar sangre a mi madre, pero cuando llegué me dijeron que ella había dicho que prefería morir antes de aceptar algo mío. Todo empezó una madrugada de lunes que no se me va a olvidar jamás, de esas que parecen arrancadas de una pesadilla de mal gusto. Eran las 2:00 cuando el teléfono vibró encima de la mesa de noche. Pensé que era alguna alerta absurda del banco o una de esas cadenas tontas de WhatsApp que a veces reenvía mi tía Patricia sin revisar la hora, pero no. Era una llamada del Hospital General, de la unidad de cuidados intensivos, y del otro lado una enfermera me dijo que mi mamá había sido ingresada de urgencia tras una complicación durante una cirugía programada. Me explicó, en tono serio, que había perdido demasiada sangre y que, si no encontraban un donante compatible de inmediato, sus posibilidades se reducían a casi nada. Lo único que alcancé a decir fue que sí, que claro que iría, que estaba en camino. Yo no lo pensé 2 veces. Me puse la primera camiseta que encontré, agarré las llaves con manos temblorosas y salí manejando como en piloto automático, con las calles vacías, el semáforo en rojo y el corazón queriéndome salir por la boca. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotros, de todos los años en que me hizo sentir como un adorno de segunda en la casa, seguía siendo mi madre. No era que tuviéramos una relación cálida, ni mucho menos cercana, la verdad es que nuestra historia siempre fue complicada. Ella volcó toda su energía y afecto en mi hermano menor desde que tengo memoria, como si yo solo hubiera sido una especie de error del que no supo cómo deshacerse sin escándalo. Pero aún así, yo estaba ahí, dispuesto a poner el brazo por ella si eso significaba que podía seguir respirando un día más. Llegué al hospital jadeando por las escaleras porque el ascensor no funcionaba. Crucé pasillos con olor a cloro y desesperación hasta llegar al área de banco de sangre, donde un doctor me recibió con cara de agotamiento. Cuando le dije mi nombre y que venía como donante directo para mi madre, buscó unos papeles en una carpeta desgastada y, sin mirarme siquiera, soltó una frase que me atravesó más que cualquier aguja. La paciente firmó un documento en el que deja constancia de que no desea recibir sangre proveniente de usted. Al principio pensé que era una confusión, que se había equivocado de paciente, que quizás otra persona con el mismo apellido había firmado eso, pero no. Me mostró el formulario, ahí estaba su firma, su número de identidad, la fecha del día anterior y mi nombre escrito con tinta negra, en mayúsculas, con trazo firme. En el apartado de motivos dejó un escueto, por razones personales, como si eso bastara para justificar semejante decisión. No había más explicaciones, ni un espacio donde pudiera apelar. El protocolo era claro, si el paciente lo deja por escrito, nadie puede obligarlo a cambiar de opinión, y mucho menos en una situación tan crítica. No reaccioné de inmediato. Me quedé parado frente al escritorio con el formulario entre las manos como si eso pudiera cambiar algo. El doctor me preguntó si podía contactar a otros familiares por si alguno quería donar, pero ni siquiera llegué a responderle. Salí de ahí con un vacío difícil de explicar, con una mezcla de rabia, tristeza, incredulidad y, ¿por qué no?, humillación. Me senté en una banca afuera del hospital mientras el sol apenas empezaba a colarse por las nubes sucias de la ciudad. Y me pregunté cómo carajo se llega al punto en que una madre prefiere morir antes que aceptar una gota de sangre de su propio hijo. No soy ingenuo, ni voy por la vida esperando gratitud eterna, pero esto era otra cosa. Era personal, profundo, calculado. No fue algo que dijo en un arranque, fue un trámite. Un trámite legal. Un documento que se firma con intención, con conciencia. Y mientras yo me desvelaba por ayudarla, ella estaba ocupada asegurándose de que, en caso de necesitarme, se me cerraran las puertas en la cara. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos hasta este punto? ¿Qué clase de resentimiento puede empujar a una madre a escribir semejante barbaridad y sellarla con su puño y letra? Lo peor no era el documento en sí, sino lo que simbolizaba. Que nunca fui realmente parte de esa familia. Que el amor, si alguna vez existió, era condicional, limitado, y que ahora ya ni se molestaban en disimularlo. En ese momento, mientras la ciudad despertaba a mi alrededor y yo me sentía como un espectro sentado frente a urgencias, entendí algo con una claridad que dolía: esto no fue un acto aislado. No fue un desliz.
Fue el desenlace lógico de años de desprecio encubierto, de pequeños gestos que restaban valor a mi presencia, de tu hermano si nos llena de orgullo, de mejor no digas nada, que tú siempre exageras, de cumpleaños olvidados. De favores exigidos sin agradecimientos, de silencios incómodos cada vez que yo intentaba hablar de cómo me sentía. Y ese fue el punto de quiebre. Ese instante exacto en que dejé de intentar entenderla y empecé a mirar la historia desde otro ángulo. No con nostalgia ni con pena, sino con lucidez. Con ganas de trazar una línea definitiva. No se trataba solo de sanar una herida, se trataba de dejar de fingir que no estaba abierta desde hace mucho. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero algo dentro de mí ya se había activado, una decisión que no tenía vuelta atrás. Si ella prefería morir antes que aceptar mi ayuda, entonces yo iba a vivir sin volver a ofrecerla jamás. Pero no iba a quedarme callado. No esta vez. Esta vez, toda esa historia se iba a contar, aunque fuera desde mi lado y a mi manera. Y lo que comenzó como una negativa de sangre, iba a terminar como el principio de su propio castigo. Actualización 1. 3 días después de aquel amanecer en el que salí del hospital sintiendo que no me quedaba nada más por perder, comenzaron a llegar los primeros mensajes. Todo empezó con una notificación en el grupo familiar que había silenciado desde hacía meses, un grupo que nunca me incluía realmente en nada, pero que mantenía activo porque, en el fondo, todavía conservaba la absurda esperanza de que alguna vez alguien notara mi ausencia y preguntara por mí. La tía Aurora, siempre la primera en meter su cucharada en lo que no le compete, envió una cadena de oración acompañada de una foto de mi madre aún conectada a sondas, con el rostro pálido y un vendaje rodeándole el cuello. El texto era un intento de relato épico sobre la fortaleza y resiliencia de la matriarca de la familia que, pese a la traición de los suyos, seguía luchando por su vida. No mencionaba mi nombre de forma directa, pero cualquiera con 2 neuronas activas podía leer entre líneas que el hijo que se negó a ayudar era yo. Lo más absurdo fue ver cómo todos los primos, incluso los que hacía años que no veían a mi mamá, reaccionaban con mensajes del tipo: qué dolor tan grande tener un hijo así, Dios todo lo ve y el karma llega, tía, tranquila. Ese mismo día, el primo de mi papá, un tipo al que no veo desde el entierro de mi abuela, me escribió por privado para decirme que lo que había hecho era imperdonable. Yo no tenía ni idea de qué hablaba, así que le pregunté directamente si alguien le había contado que yo había ido al hospital. Su respuesta me dejó helado. Dijo que lo único que sabía era que, cuando el hospital llamó pidiendo un donante compatible, yo simplemente me había negado a colaborar. Que mi hermano había tenido que movilizar a todo el mundo para conseguir sangre a tiempo y que, gracias a Dios, eso había salvado la vida de mi madre. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Mi hermano? ¿El mismo que ni siquiera me contestó cuando intenté avisarle esa madrugada? ¿El mismo que desaparece cada vez que hay que poner dinero o hacerse cargo de algo? ¿Él ahora era el héroe? Tuve que morderme la lengua para no estallar ahí mismo. Pero en lugar de responderle, hice algo mejor. Fui al hospital de nuevo, esta vez con cabeza más fría. Pedí hablar con la enfermera de turno de aquella madrugada, la misma que me había llamado. Me costó convencerla de que me dedicara un momento, pero al final, después de insistirle y explicarle que quería entender lo que había pasado, accedió a hablar conmigo. No podía revelarme muchos detalles por normas internas, pero cuando le pregunté si realmente habían usado sangre donada por mi hermano, su expresión dijo más que cualquier palabra. Me miró con una mezcla de compasión y fastidio y soltó un bueno: el banco de sangre siempre tiene reservas, y ese día no hubo tiempo para mucho protocolo. Entendí perfectamente lo que estaba insinuando: mi hermano no donó nada. Lo más probable es que ni siquiera se haya presentado. Firmó algo para figurar, probablemente por si alguien necesitaba pruebas de que estuvo ahí, y luego se largó. Pero ahora, en el relato familiar, él era el hijo que había corrido a salvar a su madre y yo era el desalmado que la había dejado morir. No iba a quedarme de brazos cruzados mientras me enterraban vivo en esa mentira. Revisé todos los mensajes que empezaron a circular en redes sociales, porque la tía Aurora, como buena mártir digital, había comenzado a compartir publicaciones pidiendo oración por la salud de mi madre junto con la historia triste de cómo su propio hijo se negó a ayudarla.
No sabía si llorar o reír. De repente me encontraba protagonizando un relato de abandono que no solo era falso, sino que encima estaba diseñado para destruir mi reputación en la familia. Tomé capturas de todo. Cada mensaje. Cada comentario. Cada publicación que me acusaba sin nombrarme. Incluso grabé una nota de voz donde el médico de guardia del hospital me explicaba que yo sí había estado ahí, que me habían rechazado por decisión de la propia paciente y que el protocolo lo obligaba a respetar su voluntad. No la publiqué. Aún no. Porque ya no quería simplemente desmentir el cuento, quería que se les cayera encima por completo, uno por uno. Ese mismo día fui a mi casa, abrí una carpeta vieja donde guardaba papeles que nunca tuve el valor de revisar en profundidad y encontré lo que recordaba vagamente desde hacía años. La carta bancaria que mi papá dejó antes de morir, en la que asignaba a cada uno de sus hijos una cuenta educativa con fondos separados. En la mía aparecían transferencias extrañas hechas por mi madre justo después de su fallecimiento. Durante años creí que se trataba de gastos médicos, pagos por cosas urgentes, pero ahora, al mirar con más atención, noté que varias de esas transferencias terminaban en una cuenta conjunta a nombre de ella y mi hermano. Era como si cada centavo que él necesitaba saliera primero de mi nombre antes que del de ella. Recordé algo que había sepultado entre la rabia de la adolescencia. Una vez, cuando confronté a mi madre porque ya no podía acceder a esa cuenta, me dijo, sin inmutarse, que yo no la merecía, que no sabía aprovechar nada. Que mi hermano necesitaba más porque él sí tenía futuro. Aquella vez no supe qué responder. Me lo tragué entero. No hice escándalo porque tenía miedo de romper los pocos lazos que aún nos unían. Pero ahora ya no quedaba nada que romper. Me habían usado, me habían traicionado y ahora querían que me callara mientras me convertían en el villano oficial de la familia. No lo iba a permitir. No esta vez. Porque si ellos estaban decididos a fabricar una historia donde yo era el hijo que no vale nada, entonces yo iba a empezar a mostrarles todas las veces que sí estuve. Todo lo que se llevaron sin pedir permiso y toda la mierda que aguanté solo por no ser el favorito. Y lo iba a hacer sin levantar la voz, sin caer en el drama barato que tanto les gusta. Iba a usar la verdad. Pero la verdad bien documentada, esa que no se puede borrar ni negar con lágrimas ni oraciones de WhatsApp. Esa que cuando sale a la luz deja marcas. Marcas que ya no se pueden cubrir con excusas. Y esta vez, cada uno iba a cargar con la suya. Actualización 2. Pasaron casi 3 semanas en las que me mantuve en completo silencio mientras por dentro hervía lentamente. No respondí a ninguno de los mensajes en los que me atacaban, tampoco intenté explicarme en el grupo familiar ni le contesté a los conocidos que me escribieron por privado para saber mi versión. Me limité a observar, a escuchar y sobre todo a reunir pruebas. Yo ya no estaba en modo defensivo, estaba calculando cada movimiento, cada paso que daría a partir de ese punto, porque entendí que mi error de siempre había sido actuar desde la emoción, desde el deseo de reconciliación o del intento de no empeorar las cosas, cuando en realidad lo que necesitaba era hacer exactamente lo contrario. Exponerlos con cabeza fría y sin darles el lujo de convertirse en víctimas otra vez. Fue durante una noche en la que no podía dormir que tomé la decisión de ir más allá de las sospechas. Encendí la computadora y comencé a revisar extractos bancarios antiguos, esos que me llegaban por correo y que solía ignorar porque, durante años, asumí que eran simples notificaciones automáticas. Me concentré en la cuenta que había quedado a mi nombre desde que cumplí 18 años, esa que originalmente había sido abierta como fondo educativo con dinero que dejó mi papá antes de morir. Ahí fue donde encontré los primeros rastros del desfalco. Fechas, montos, transferencias entre cuentas, algunas hechas un día después de mi cumpleaños, otras justo antes del inicio de cada semestre universitario. Y todas tenían un patrón en común, los fondos terminaban en una cuenta a nombre de mi madre o, peor aún, en una cuenta conjunta con mi hermano menor, que en ese entonces ni siquiera había terminado el bachillerato. Por alguna razón absurda, esos movimientos jamás me generaron alertas ni restricciones.
Lo más seguro es que, como yo aparecía como titular pero con autorización secundaria firmada por mi madre mientras era menor, ella aprovechó ese vacío legal para mover el dinero como le dio la gana. Recordé entonces una conversación que tuvimos años atrás, justo cuando intenté pagar la matrícula de un posgrado y me rechazaron la tarjeta de débito. Cuando fui a preguntarle por qué no había fondos, su respuesta fue seca, sin culpa alguna. Me dijo que ella había usado parte del dinero porque tu hermano se ganó una beca parcial y necesitaba completar el resto. En su lógica torcida, ayudarlo a él era más importante que respetar la voluntad de mi padre o siquiera consultarme como adulto. Yo no insistí más, y con el tiempo terminé convencido de que simplemente el dinero se había terminado. Ahora sé que no fue que se acabó por necesidad, lo drenaron a propósito. En ese punto supe que tenía que dejar de pensar como hijo y empezar a actuar como damnificado. Busqué a un conocido que había estudiado conmigo en la universidad y que ahora trabajaba como auditor privado. Le conté, sin dramatismos, que sospechaba de manejos irregulares a mis espaldas y le pedí ayuda para revisar todo con lupa. Él accedió, y durante las siguientes semanas le entregué extractos, copias de autorizaciones antiguas, correos y capturas. Su informe, cuando me lo devolvió, era más grave de lo que imaginaba. Confirmaba que las cuentas a mi nombre habían sido utilizadas como respaldo para varios préstamos familiares, incluyendo uno que estaba todavía activo con una tasa de interés variable. Lo más retorcido del asunto era que ese préstamo seguía vigente, y aunque no estaba en mora, técnicamente podía ser ejecutado en cualquier momento, y las consecuencias recaerían sobre mí. Era evidente que durante años habían usado mi nombre, mi historial y hasta mis ahorros para beneficiar a mi hermano. Y no solo eso, sino que ahora se permitían el lujo de tacharme de egoísta por no donar sangre a la misma mujer que había firmado para vaciarme en silencio. En ese momento me di cuenta de algo, no bastaba con mostrarles las pruebas, no iba a ser suficiente con decir miren lo que hicieron. Tenía que hacerles sentir, por primera vez, lo que era vivir bajo el peso de sus decisiones. Y para eso necesitaba más que capturas y reclamos, necesitaba control. Fue entonces cuando surgió la idea. Hablando con mi amigo el auditor, me explicó que esos pagarés pueden ser comprados por terceros a través de intermediarios financieros y la deuda sigue activa y el acreedor original desea transferirla. Lo que hice fue simple y completamente legal, a través de una pequeña empresa recién registrada con ayuda de un abogado de confianza, hice una oferta para comprar el pagaré. No era una cifra exorbitante porque estaba parcialmente pagado, así que al acreedor anterior le pareció una excelente oportunidad para cerrar ese capítulo. La compra fue aprobada en menos de 2 semanas, y para cuando se firmaron los papeles, yo me convertí oficialmente en el nuevo acreedor de una deuda familiar que había sido generada sin mi consentimiento, pero a mi nombre. Ellos no sabían nada. Todavía no sospechaban que el mismo hijo que habían acusado de indiferente, el mismo que supuestamente había preferido dormir antes de salvar a su madre, ahora tenía en sus manos la llave de una bomba de tiempo financiera. Y no iba a usarla de inmediato. No, yo quería que todo madurara, que siguieran sintiéndose cómodos, que creyeran que habían ganado. Mientras tanto, seguía recibiendo indirectas, comentarios venenosos en redes, incluso algunos intentos de provocación por parte de mi hermano, quien se burlaba abiertamente de mí en sus historias, diciendo que algunos nacen para ser soporte y otros para ser protagonistas. Pero yo no respondí. No mordí el anzuelo. Dejé que cada uno pensara que me había quebrado, que me había alejado con la cabeza baja. Porque cuando uno decide hacer justicia sin rabia, sin desesperación, es cuando realmente puede hacerla doler. Lo único que necesitaba era el momento adecuado. Y ese momento, tarde o temprano, iba a llegar. Mientras tanto, cada documento legal se estaba archivando, cada número se estaba ajustando, y cada deuda, tarde o temprano, se iba a cobrar, con intereses. Actualización 3. Pasaron 2 meses desde que formalicé la compra del pagaré, y durante ese tiempo el panorama dentro de la familia siguió desarrollándose con una hipocresía tan perfecta que por momentos daba asco y risa al mismo tiempo.
En el grupo familiar comenzaron a circular fotos de mi madre recuperándose en casa, rodeada de flores, con una Biblia abierta sobre las piernas y sonriendo para la cámara como si fuese una santa sobreviviente. Las publicaciones venían acompañadas de frases tipo Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreras y cuando todo parecía perdido, la fe nos sostuvo. Ni una palabra sobre que había dejado por escrito que prefería morirse antes que aceptar algo de mí. Ni una sola referencia al hecho de que quien realmente fue llamado aquella madrugada fui yo. Todo giraba en torno a una narrativa cuidadosamente armada por mi hermano, donde él se posicionaba como el salvador que estuvo al pie del cañón mientras yo desaparecía del mapa por cobardía o desinterés. Y la familia, como siempre, comió entero. Nadie se detuvo a preguntar, a contrastar versiones, ni siquiera por simple curiosidad. Para ellos, yo ya era una decepción útil. Una figura fácil de detestar porque no generaba conflictos cuando lo pisoteaban. Y si algo había aprendido de ese rol que me asignaron por tanto tiempo era que, para que una traición funcione, no hace falta una mentira muy sofisticada, basta con que quien la escuche ya esté dispuesto a creértela. Pero lo más irónico de todo es que mientras ellos celebraban la supuesta recuperación milagrosa de mi madre y mi hermano disfrutaba su papel de mártir y héroe, las verdaderas consecuencias de sus decisiones comenzaban a rodearlos sin que lo notaran. La deuda que yo había comprado seguía activa, sí, pero no era la única trampa que habían dejado abierta. Rebuscando entre más documentos viejos, encontré una hipoteca secundaria sobre la casa donde mi madre vivía. Era un crédito puente que habían solicitado hace años cuando mi hermano quiso emprender un negocio de alquiler de maquinaria pesada que nunca despegó. Usaron como garantía la propiedad familiar y pagaron apenas los primeros meses antes de solicitar una reestructuración. Por algún milagro, la entidad bancaria aceptó, pero como casi todos los pagos posteriores se hicieron con fondos tomados de mis cuentas universitarias, cuando el dinero se agotó, mi madre simplemente dejó de pagar y renegoció una prórroga de buena fe. El problema fue que esa prórroga vencía ese mismo mes y, según la documentación interna del banco, nadie había hecho contacto para renovarla. Con la asesoría del mismo abogado que me ayudó con la compra del pagaré, hicimos una oferta discreta al banco para adquirir esa hipoteca como inversión a través de la sociedad limitada que ya había constituido. Dado que la propiedad estaba en estado vulnerable, nos aceptaron la propuesta con rapidez. Para entonces, yo ya no solo era el acreedor de su deuda personal, sino también el titular de la hipoteca principal de su casa. Era como tener en la mano las dos cuerdas que sostenían el equilibrio de su vida económica, y lo mejor era que ni ella ni mi hermano tenían la más mínima idea de quién era el verdadero dueño de todo eso. No usé mi nombre en ningún momento. Todo lo manejé a través de un abogado externo que se convirtió en la cara visible de la operación. Para efectos legales, yo era un tercero con poder de decisión, pero invisible en todos los papeles públicos. Sabía que si descubrían de inmediato que era yo, harían cualquier cosa por frenarme, por chantajearme emocionalmente, por volver a manipular la historia para que los demás me vieran como el resentido vengativo. Pero si todo venía desde un supuesto desconocido, la jugada iba a doler más. Iba a sentirse como una consecuencia natural, inevitable, como una tormenta que ellos mismos sembraron sin darse cuenta. Aprovechando esa posición, ordené a mi abogado enviar una notificación formal al domicilio de mi madre informando que la prórroga había vencido y que, de no regularizar la deuda en un plazo de 30 días, se procedería con la ejecución hipotecaria. El lenguaje era frío, técnico, impersonal. Ni una palabra fuera de lugar. Solo los números, las fechas y las firmas. Mi madre recibió esa carta a mediados de la semana y, según su vecina, una mujer que siempre fue más cercana a mí que a ellos y que aún me mantenía informado de vez en cuando, pasó toda la tarde encerrada, sin responder el teléfono, sin hablar con nadie. Fue mi hermano quien tomó las riendas del asunto y empezó a moverse desesperadamente buscando una salida que, en su mente infantil, siempre había estado garantizada. El problema era que esta vez no tenía ni respaldo económico ni acceso a mis cuentas. Ya no había beca que cubrir ni ahorros que drenar. Todo lo que alguna vez usaron para tapar huecos había sido quemado con la arrogancia de quienes creyeron que yo nunca me daría cuenta o que nunca tendría el valor de enfrentarlos.
A los 3 días de recibir la carta, se organizó una videollamada en el grupo familiar con el pretexto de unirnos en oración por la estabilidad emocional de mi madre. Era una trampa, por supuesto. El verdadero objetivo era sentarme virtualmente frente a todos para ver si podían sacarme una reacción, una culpa, un nuevo sacrificio que salvara, una vez más, lo que ellos mismos habían arruinado. Me conecté con la cámara apagada. No dije ni una palabra durante los primeros 20 minutos. Solo escuché cómo se iban turnando para hablar de lo duro que estaba siendo todo, de lo injusta que era la vida, de cómo mi madre ya no dormía tranquila desde que recibió aquella carta. De lo mal que se sentía sabiendo que podría quedarse sin su casa después de todo lo que había dado por sus hijos. Nadie mencionó directamente el tema del préstamo ni quién era el acreedor. Solo hablaban en términos abstractos, como si el mundo les hubiese jugado una mala pasada y ellos fueran simples víctimas del sistema bancario. Fue entonces cuando tomé la palabra. Les dije, con voz firme pero sin gritar, que había tomado una decisión importante, vendería el terreno que aún figuraba a mi nombre, aquel que mi padre me dejó y que por años fue considerado como parte del patrimonio familiar. Les dije que lo haría no para ayudarlos, sino para cubrir una deuda personal con ese misterioso acreedor que amenazaba con quitarle la casa a mi madre. Aclaré que no era un acto de compasión, sino una forma de cerrar un ciclo, de saldar un capítulo que me había arruinado en muchos sentidos y que ahora solo quería terminar de forma ordenada. Les mentí, sí, pero lo hice con un propósito, quería verles las caras. Quería ver qué tan rápido el hijo egoísta se convertía, otra vez, en la única esperanza de salvación. Y lo que vi fue exactamente eso. Mi madre rompió en llanto. Mi hermano se quedó sin palabras. Mis tías me agradecieron como si acabara de bajar del cielo. Hasta la tía Aurora dijo que Dios obra en el corazón de los que más lo necesitan, como si de pronto hubiesen olvidado todo el veneno que me lanzaron semanas antes. Pero yo no olvidé nada. Guardé cada palabra. Cada reacción. Porque cuando todo se ejecutara y se enteraran de la verdad, no iba a haber espacio para fingir sorpresa. No iban a poder decir que no lo vieron venir. Porque yo mismo les había dado la oportunidad de hablar, de pedir perdón, de contar la verdad. Y todos, sin excepción, eligieron el silencio. Actualización 4. Casi 6 meses después de la primera llamada del hospital, el escenario ya no se parecía en nada a ese inicio cargado de confusión y dolor. Todo lo que había ocurrido desde entonces parecía haber sido meticulosamente diseñado para que al final cada quien terminara enfrentando sus propias decisiones. La familia seguía jugando a la apariencia de unidad y perdón, de esos que solo aplican cuando necesitan algo, pero por debajo de la superficie se notaba el desgaste. Los chismes ya no fluían con tanta soltura en el grupo familiar, las oraciones colectivas empezaron a escasear y, aunque nadie lo decía en voz alta, el miedo se estaba instalando poco a poco entre ellos. Porque sabían que algo se avecinaba, pero no tenían idea de dónde ni cuándo iba a estallar. Y eso me daba exactamente la ventaja que necesitaba. Mi abogado, cumpliendo las instrucciones al pie de la letra, programó formalmente la ejecución hipotecaria con todos los requerimientos legales. No lo hice al calor del momento ni por impulso. Esperé con paciencia a que los plazos corrieran y a que cada notificación fuera entregada en forma. Sabía que, una vez firmada la orden, la fecha sería definitiva. Y no habría vuelta atrás. La fecha fue fijada para finales de ese mes. Un martes. Ni siquiera lo elegí por simbolismo o drama, fue simplemente el día más cercano con disponibilidad para el actuario. En ese punto no necesitaba escenografía. La verdad por sí sola era lo suficientemente potente para hacer el daño necesario. 3 días después de que la notificación oficial llegó al buzón del domicilio de mi madre, recibí una llamada directa de ella. La tenía bloqueada, pero usó otro número, uno desconocido. Respondí por pura curiosidad, por ver hasta dónde se arrastraría. Y ahí estaba su voz, esa misma voz que años atrás usaba para despreciarme sin gritar, que era capaz de herirme sin alzar la palabra. Esta vez sonaba quebrada, derrotada, intentando vestirse de ternura artificial. Me dijo que necesitaba hablar conmigo como madre, no como deudora, que sabía que me había fallado,
pero que nadie está exento de errores y que quizás ella fue muy dura conmigo en el pasado. Usaba un tono entre la súplica y la manipulación, como quien no sabe si mendigar o extorsionar emocionalmente. No interrumpí. La dejé hablar. Me explicó que había recibido la orden de ejecución y que, al revisar los papeles, entendió que el acreedor actual no era alguien externo, que detrás de todo eso había alguien con acceso a demasiada información privada. A demasiados detalles que nadie más podría haber sabido. Me dijo que sabía, o al menos sospechaba, que era yo. Que, si era cierto, por favor, detuviera todo. Que no lo hacía por ella, sino por el legado de la familia. Esa fue la frase exacta, el legado de la familia. Una familia que durante años me hizo sentir como un agregado, como una sombra al costado de su hijo favorito. Ahora me hablaban de legado. Le pedí que no dijera ni una palabra más y le dije que tenía una sola oportunidad para negociar. Le ofrecí un trato que no implicaba dinero, ni préstamos, ni pagos a plazos. Lo único que debía hacer era escribir una carta dirigida a toda la familia, firmada por ella y por mi hermano, en la que reconociera punto por punto lo que habían hecho. Que habían utilizado fondos destinados a mi educación para otros fines. Que habían usado mis cuentas para financiar proyectos personales sin consentimiento. Que, ante una emergencia médica, ella había firmado un documento dejando claro que prefería morirse antes que recibir algo de mí. Y, por último, que durante semanas habían promovido una versión falsa de los hechos en la que me presentaban como el hijo desalmado para no tener que asumir responsabilidades propias. No pedí que me la enviara por privado. No. Le dije que debía ser publicada tal cual en el grupo familiar. Ni más, ni menos. Sin adornos. Sin excusas. Y tenía 48 horas para hacerlo. Si lo hacía, yo firmaría la cancelación de la ejecución y permitiría que renegociaran la hipoteca con otra entidad. Si no, la subasta seguiría su curso y perderían la casa. Ella no aceptó. No dijo que no directamente, pero empezó a soltar frases como eso no es justo, tampoco hay necesidad de humillarnos, que va a pensar la familia de mí, y yo nunca quise que esto llegara tan lejos. Cuando notó que yo no le respondía, cambió el tono. ¿Qué clase de hijo hace esto?, me dijo. ¿No tienes corazón? Y fue en ese punto donde supe que no tenía nada más que decir. Colgué. No volví a contestar. No respondí a los mensajes ni a las nuevas llamadas que vinieron después. Había hecho mi parte. Había puesto una salida sobre la mesa. Y ella decidió no tomarla. Esa misma noche programé la publicación del informe del auditor que había encargado meses atrás. Redacté un breve mensaje sin emoción ni resentimiento, donde decía que, ya que mi nombre había sido manchado públicamente en ese mismo grupo por hechos falsos, era justo compartir con todos el informe técnico que demostraba cómo se había usado mi identidad y mis fondos para cubrir irresponsabilidades ajenas. Adjunto al mensaje iba el PDF con la auditoría completa. No añadí insultos, ni comentarios personales, ni ironías. Solo subí el documento. Y cerré sesión. El estallido fue casi inmediato. Tardó exactamente 6 minutos en que llegaran los primeros mensajes. Tías ofendidas diciendo que no entendían nada. Primos preguntando si era cierto. Algunos intentando excusar a mi madre diciendo que seguro no supo lo que hacía. Otros en silencio total. Mi hermano no escribió. Ni una palabra. Mi madre me eliminó del grupo. Y no lo voy a negar, sentí una satisfacción que no puedo poner en palabras, pero no fue porque ellos se vieran expuestos. Fue porque por primera vez en años no fui yo el que tuvo que justificarse. Por primera vez, fueron ellos los que tuvieron que dar la cara. Y ese silencio incómodo que quedó flotando en el grupo fue mucho más elocuente que cualquier sermón o reclamo. La fecha de ejecución se mantuvo. La carta nunca llegó. Y ellos, que siempre se sintieron impunes, finalmente iban a probar el sabor de una consecuencia que no podían reescribir ni disfrazar con rezos ni lágrimas. Porque esta vez, la historia la estaba escribiendo yo. Y no había vuelta atrás. Actualización final.
Un año exacto después de aquella madrugada en la que crucé la ciudad pensando que iba a salvarle la vida a mi madre. Recibí una notificación formal del juzgado confirmando que el proceso de ejecución se había completado y que la propiedad, la misma casa en la que crecí, había sido adjudicada en subasta. No fue una venta espectacular ni un cierre millonario. Fue limpia, directa, sin sentimentalismos. Y cuando el actuario puso el sello final, lo único que sentí fue una calma extraña, como si de repente una mochila que había cargado durante toda mi vida simplemente se disolviera. No hubo alegría, ni venganza grandilocuente, ni discursos triunfales. Solo un silencio denso y real. Por primera vez en años, todo había quedado claro, el precio del desprecio tiene consecuencias, y esta vez esas consecuencias tenían nombre, fecha y firma legal. La casa fue adquirida por una pareja mayor que llevaba tiempo buscando una propiedad con jardín amplio. Según me contó el abogado, estaban emocionados porque pensaban convertir uno de los cuartos traseros en un pequeño taller de carpintería para él, y ella tenía planes de armar una huerta. Me pareció justo que ese espacio albergara nuevos sueños, lejos del veneno que lo había contaminado tanto tiempo. No sentí apego por las paredes, por los muebles que quedaron dentro, ni siquiera por la habitación donde dormí durante mi infancia. Todo lo que alguna vez me ató a ese lugar había sido removido mucho antes, arrancado a punta de desprecios disfrazados de disciplina y de exclusión sistemática maquillada como corrección. Lo que hicieron no fue un descuido. Fue estructural. Fue una decisión que tomaron una y otra vez, durante años, incluso cuando creyeron que yo no entendía. Después de la venta, me llegaron varios mensajes indirectos. No de mi madre ni de mi hermano, claro. Ellos no volvieron a contactarme nunca más. Pero algunos primos, quizás por curiosidad o por sentirse moralmente obligados a escuchar ambos lados, empezaron a escribirme con frases ambiguas. Como ojalá puedan reconciliarse algún día o todo esto se nos fue de las manos. Nunca respondí. Porque lo que nadie entendía, o no quería entender, era que la reconciliación no era una meta. Yo no quería una disculpa forzada, ni un abrazo vacío de esos que solo sirven para tomar la foto y subirla a redes. Yo no quería volver a ser parte de esa familia, porque en el fondo, nunca lo fui. Todo lo que había hecho no era un acto de odio. Era una forma de cerrar el círculo, de devolverles exactamente la responsabilidad que siempre evitaron. Y si eso les dolía, no era porque yo hubiera sido cruel, sino porque por primera vez alguien les había quitado la comodidad de seguir señalando hacia otro lado. Casi un mes después de la subasta, el destino decidió servirse un último giro de esos que ni siquiera yo había planeado. Me llamó una trabajadora social del Hospital General. La reconocí por la voz. Había sido una de las enfermeras que estuvo presente el día que fui a donar sangre y me rechazaron por voluntad expresa de mi madre. Me dijo que había leído mi nombre en un documento interno y que, por protocolo, debía contactarme. Al principio pensé que era un error, que se trataba de alguna deuda médica, pero no. Me explicó, con mucho tacto, que mi madre había sido ingresada de nuevo semanas atrás por una descompensación severa y que, tras varios estudios, habían detectado un fallo renal progresivo. No estaba al borde de la muerte, pero sí requería iniciar tratamiento de diálisis y, eventualmente, un trasplante de riñón. Y por coincidencia genética, su primer pariente compatible era yo. Al principio no dije nada. Literalmente no pude decir ni una palabra durante los primeros segundos. Me quedé mirando el teléfono como si fuese una broma mal contada. Después de todo lo que había ocurrido, después de todo lo que había firmado, dicho y provocado, ahora el cuerpo de mi madre necesitaba una parte del mío para seguir funcionando. Me imaginé la escena, los médicos revisando mi expediente, encontrando el match perfecto. Y luego preguntándose cómo le iban a explicar a una madre que el único hijo compatible era el mismo al que ella había despreciado pública y formalmente. Me preguntaron si podía acercarme para realizar unas pruebas confirmatorias. Acepté. No lo hice por bondad, ni por deseo de redención. Lo hice porque sabía que era la única forma de cerrar por completo este capítulo. Me presenté en el hospital con ropa sencilla, sin anunciarme demasiado, y me reuní con el nefrólogo encargado del caso.
Le pedí que, en caso de proceder con la cirugía, mantuvieran mi identidad como donante bajo confidencialidad hasta después del procedimiento. El doctor me miró en silencio, tal vez sorprendido por la petición, pero asintió. Firmamos los papeles necesarios. Me hicieron las pruebas. Era compatible. 2 semanas después, la cirugía se realizó sin complicaciones. Mi madre recibió el riñón. Se estabilizó. Se recuperó. Durante todo el proceso, yo permanecí internado en otra área del hospital, sin que ella tuviera idea de que estábamos bajo el mismo techo. El personal cumplió el acuerdo. El día que le dieron el alta, le entregaron un sobresellado que contenía una carta escrita por mí, sin membretes ni florituras. No era extensa. No incluía reproches, ni fechas, ni acusaciones. Solo un par de párrafos, y al final, una línea que había escrito la noche anterior a la operación, cuando todo dentro de mí todavía se debatía entre la justicia y el abandono. Le escribí: ahora tienes algo mío que no puedes vender, manipular ni usar a tu favor. No lo hiciste por amor, y yo tampoco. Pero vas a vivir cada día con la certeza de que incluso cuando firmaste que preferías morir antes de recibir algo de mí, lo hiciste. Y seguiste viviendo. No espero que lo entienda. Ni que lo valore. No espero que me busque, ni que me perdone. Porque no necesito su perdón. Lo que necesitaba era liberarme. Y a mi manera, lo hice. No con gritos, ni con escándalos. Lo hice con documentos, con paciencia, con decisiones que no necesitan aplausos. Porque hay historias que no terminan con reconciliaciones, sino con cierres. Y esta, ya está cerrada.